Bueno, buenas tardes a todos. Es el día 2 del Audio Expertos 2019 y continuamos con otro grupo de investigación de nuestra sección estudiantil AESA Ural. Este grupo es uno de los más longevos, el más longevo. Empezó a estudiar el año pasado cuestiones de binauralidad y otras cuestiones asociadas a la representación espacial del sonido. Y ya con cierta cantidad de harina dentro de la bolsa, se hicieron unos panes este año. Bueno. Y se metieron un poquito más en el tema y específicamente en un tema bastante lindo que está concerniendo a muchos que están trabajando en todos los temas relacionados al audio 3D, que es la confusión perceptual adelante-atrás, como podemos ver en nuestra diapositiva principal. O sea, en términos de la escucha binaural, que es la que anatómicamente el ser humano tiene, cuando exactamente a 90 grados al frente hay una fuente o exactamente a 90 grados atrás hay una fuente, se produce una confusión. Esto fue lo que ellos estudiaron durante este año, hicieron experimentos al respecto y nos van a contar a partir de este momento. Bueno, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, como dijo Lean, llevamos a cabo un estudio, un proyecto del estudio de la binauralidad con un enfoque al audio inmersivo, ¿no? Con el objetivo de estudiar la confusión atrás-adelante. Vamos a hablar un poco de qué se trata el audio inmersivo. Bueno, busca generar una escena sonora, un entorno, tratando de imitar nuestra capacidad de escucha, como escuchamos naturalmente, de manera que la persona que escucha, el oyente, se sienta inmerso en esta escena sonora, digamos, ¿no? Se puede comparar con el surround quizá, pero en cambio en vez de tener parlantes es a través de auriculares, y se puede diferenciar del audio estéreo, ya que el audio estéreo es izquierda-derecha, este pasa a ser izquierda-derecha, arriba-abajo y adelante-atrás. O sea que comprende, así como vemos acá, información omniférica en los 360 grados. Por eso también se le dice audio 360, ¿no? No, atrás. Bueno, el objetivo del audio inmersivo es lograr la externalización, que no es otra cosa que percibir el sonido por fuera de nuestra cabeza, no directamente de nuestros auriculares. Y a mayor grado de localización que podamos identificar los sonidos que vienen de distintos puntos de esta esfera, mayor externalización se habla, digamos. Pero para esto también tenemos que entender cómo funciona nuestra binauralidad, la forma que escuchamos, y se refiere más que nada a la forma de escucha a través de nuestros dos oídos. Un perro también tiene dos oídos, pero vamos a estudiar a los humanos. Y cómo el entorno y nuestra anatomía modifica la manera en que escuchamos. Para un mejor estudio de la binauralidad lo podemos dividir en distintos planos: el plano horizontal, plano medio y plano frontal, si se entiende bien ahí. Y bueno, una grabación binaural reproducida por auriculares es el método más antiguo de uso de audio inmersivo o realista, tridimensional. Está, 3 dimensiones. También hablando cómo nuestro cerebro interpreta estas señales, el sonido, cómo lo codifica, digamos, utiliza ciertos indicios. Más que nada vamos a hablar de indicios de localización, que nos sirven para el estudio de la confusión atrás-adelante, que son el indicio ITD, diferencia interaural de tiempo, y el indicio IID, diferencia interaural de intensidad. Que estos indicios funcionan, por ejemplo, si tenemos un sonido que viene cercano a nuestra oreja izquierda, va a llegar primero y con más intensidad a nuestra oreja izquierda, y después con menos intensidad a nuestra oreja derecha. Entonces ahí decimos que el sonido viene de este lado. Pero cuando volver al anterior un toque. Cuando ubicamos el sonido en el plano medio, ocurre esta confusión atrás-adelante, ya que los indicios estos no funcionan muy bien. Bueno, hablando de cada anatomía que genera un filtrado específico,
que puede variar porque cada uno escuchamos distinto. Hablamos de HRTF y también el entorno modifica cómo el oído recibe el sonido desde un punto en el espacio, y esta información junto con la HRTF se denomina grid. Bueno, ¿qué es una HRTF? Es una función de transferencia relacionada a la cabeza. Es como una respuesta que caracteriza cómo escuchamos desde determinado punto en esta esfera de los 360 grados. Acá podemos ver todas las características de nuestra anatomía, nuestra cabeza, nuestro pabellón auricular. Los que más importan son nuestra propia cabeza y nuestro torso, por un tema de cercanía a las orejas, digamos, ¿no? Y hay distintos tipos de HRTF. Continuando un poco con lo que viene explicando Gonza en torno al concepto de HRTF y como herramienta fundamental para las técnicas binaurales, ¿no? Bueno, eso vamos a desarrollarlo un poco más adelante, de qué forma se aplica, pero en definitiva es información espectral, digamos, en forma de filtros, que va a ser lo que nos permita desarrollar técnicas binaurales para generar externalización. Hay distinto índole, digamos, de HRTF, o mejor dicho, digamos, distintas formas de generarla. Va a haber algunas no individualizadas, es decir, que no van a estar vinculadas a una anatomía en particular, sino que pueden ser genéricas a partir de capturas de impulso por simuladores anatómicos, como van a estar mostrando en unos minutos nomás, o promediadas, digamos, a partir de mediciones de muchas personas distintas. Otra variante sería la de HRTFs individualizadas, es decir, o personalizadas, aparece en alguna bibliografía, que esto implica que está vinculado este filtro específico con una anatomía, es decir, una persona, un oyente. Hay distintas técnicas para lograr eso y varían en términos de rendimiento, de externalización. Es decir, con algunos va a estar mejor logrado el resultado de ubicar una fuente sonora en cierta dirección y en otros no es tan buena. Siguiendo un orden quizás de idónea a menos idónea, primero se muestra la medición acústica. Digamos, el procedimiento lo vamos a desarrollar ahora en breve, pero en definitiva es medir desde una anatomía en particular, digamos, mediante micrófonos colocados en la oreja, en las orejas. A partir de ahí captar mediante una función de transferencia la HRTF, y esta es la más efectiva, digamos, en términos de externalización, la que mejor, digamos, representaría el filtro natural de esa anatomía. Otra puede ser la simulación numérica a través de escaneo 3D. Esta parece mostrarse como la de mejor potencial, digamos, porque puede ser trasladado a dispositivos móviles. Ya creo que hay prototipos, digamos, de escaneo con la cabeza del celular y mediante ese escaneo la simulación de una HRTF. Capaz que Sony se manda con esa el año que viene. Hay rumores fuertes al respecto. Otras basadas en datos antropométricos, como mostraban los chicos de Ambisonics ayer, por ejemplo el caso de Waves, que uno puede insertar ahí medidas de nuestra cabeza y a partir de allí el plugin simula. Y por último, una basada en feedback perceptual, que un ejemplo que ya no está vigente es el de MySofa, una web en la que uno iba interactuando, intentando localizar los estímulos, y a partir del rendimiento que uno tenía, la plataforma nos dirigía a una HRTF dentro de su... tomamos, ¿no? Por ser el más idóneo y el que las herramientas nos permitían llevar adelante. Perfecto, sí. Bueno, a través de estas mediciones acústicas se pueden obtener dos tipos de HRTFs. Una que es la HRTF, a través de una respuesta impulso binaural se realizan estas mediciones, capturada con dos micrófonos, o sea, un micrófono en cada oreja. Se puede usar un ser humano real o un
maniquí artificial que ya vamos a contar. Bueno, y se pueden realizar dos tipos de mediciones de HRTF, que una es teniendo en cuenta solamente la anatomía, que se denomina HRIR, respuesta impulso relacionada a la cabeza, que debe ser en un entorno anecoico para no tener información de la sala, reflexiones de las paredes, etc. Que bueno, una cámara anecoica, un entorno anecoico es un lugar tratado para que no refleje el sonido, ¿no? Y después también se puede obtener una HRTF con información de la sala, que es a través de un abrir, que es una respuesta a impulso binaural de la sala, ¿no? Digamos, que esté reunida allí la información reverberante justamente porque se realiza en un entorno que no es anecoico. Claro, Está claro que esto, permite ¿no? Porque es reflexiones. bastante importante y también los invito a que pregunten lo que sea cuando sea, porque ahora vamos a entrar en una zona cada vez más técnica. Entonces, si se pierden, sin ningún miedo, levantan la mano y preguntan. Sí, esto quizás si alguno se interesa o ya ha estado leyendo al respecto, en la bibliografía no aparece muy claro, digamos, a veces se usan distintamente Sí, se HRTF, pisan. HRIR, Publican BRIR. las normas después. Sí, entonces quizás es importante tanto para la comprensión como para intentar, si en algún momento transmiten esta data, Claro. e intentar hacerla con precisión, ¿no? Exactamente. Si es anecoico, es HRIR, si es reverberante, es un BRIR. Y Aparte bueno, va a aparecer un montón de software con esto dentro de poco. Sí, se viene. a explotar. Hay que saber apretar el botón correcto. Sí. Bueno, se ubica la cabeza real o ficticia fuera de tránsitos resonantes, provenientes o de fuentes fantasmas que puedan afectar la medición. Se graba una respuesta a impulso con un estímulo específico de banda ancha. Ejemplo, el ráfagas de corta duración de ruido rosa, que entrega más o menos una respuesta plana en todo el espectro, en las frecuencias. Y a mayor cantidad de fuentes emisoras que cubran esta esfera, en todos los grados posibles, va a ser mejor al momento de usarlo, va a ser mejor la externalización, porque vamos a tener más detallada esta información de HRTF. Sí, Excelente. esto quizás se explica por el hecho de que el HRTF no es una única para cada sujeto, sino que es una única para cada sujeto en una dirección específica. Es decir, en esta dirección cada anatomía filtra el sonido de una forma distinta y ya unos grados hacia cualquier dirección el filtrado es distinto. Por eso, digamos, si la captura del impulso se realiza desde más direcciones, el resultado luego en la aplicación puede llegar a ser más detallado. Exactamente. Bueno, acá podemos ver cómo realizamos el setup octofónico, acá en esta sala. Está buena la foto para empezar a entender un poco porque Claro, sí, siento se que está... se puede graficar un poco. Sí, Bueno, acá vemos cómo a través de un parlante, por ejemplo, enviamos la respuesta de impulso de ráfaga de ruido rosa. Tenemos al sujeto acá, compañero de Ambisonic, Un ser humano el sujeto. un ser humano, aunque intentándolo. Ah, y podemos ver con dos SM81 ubicados directamente on axis al canal auditivo. Ahí está. Bueno, así podemos realizar en este caso un abrir, ¿no? ¿Ven todos que es una octofonía, que es un setup octofónico? 4 parlantes adelante y atrás. y un abrir claramente porque esta sala no es un entorno anecoico, ¿no? Es esta sala, Es ¿ven? ¿Son esos reverberante. bichitos allá? Ya No, vamos mirá, a no, conseguir. no estaban los banners ni de Ensam ni de Planeta Nalo. Eso refleja. Y bueno, también se puede capturar con simuladores, que lo va a explicar el Cris. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora se viene algo lindo. Para grabar binauralmente existen varios tipos de micrófonos. Uno que fue el primero, que es Kemar, que nació en el 72, cuya sigla significa Knowledge Electroacoustic Mannequin for Acoustic Research. El otro, bueno, la Dummy Head de Neumann, la primera. Y el vino blanco de la Son los binauralidad. dos clásicos. Hay más. Bueno, este contiene tanto torso, cuello, cabeza, hombro. Esto es solo cabeza. Hay otras que solo cabeza contando cuellos y hombros.
hay varios tipos. Salen caras. Sí, obviamente. En el 74, Virgin Records saca un álbum que lo mencionó ayer Julián, de Ambisonics, Gran aporte. de Edgar Froese, que es el líder de una banda alemana, Tangerine Dream, una banda electrónica. Impresionante dato. No es electrónica punchi punchi No. hoy en día, es muy experimental. Estaba escuchando, bueno, el lado del disco se llama Aqua. El lado B de ese CD fue hecho, hay partes que fueron grabadas con una cabeza binaural, sobre todo lo que es efectos. Hay una parte en la que se escuchan aviones, o sea, como si estuvieras en un aeropuerto. Eso fue grabado realmente con una cabeza binaural. Después también Paso. bueno, después también existen micrófonos que se pueden colocar dentro del pabellón auditivo, como son por ejemplo los DPA. Y después también hay está el uso particular de los SM81, que se pueden posicionar a un axis sobre el tímpano. Por la particularidad del 81, que colocándolos a medio centímetro de una superficie de alta impedancia, cambia su patrón polar. O sea, de cardioide pasa a ser omnidireccional y se comporta de manera similar a un PZM. Todos estos micrófonos se pueden usar tanto para la grabación y registro binaural de estímulos, como también para la captura de impulsos. El siguiente. Bueno, acá está Fede con Claro, los dos SM81. El kiosquito armado en el bocho. La que sigue, Lean. Dispositivo. Parte de la tecnología binaural es el uso de auriculares, porque el punto de captación tiene que ser el mismo de reproducción. Si lo escuchamos por parlantes, toda información anatómica es anulada completamente. Idealmente los auriculares tienen que ser abiertos, ya que acoplan al oyente a su entorno. Además que obviamente si se quiere escuchar un sonido más fiel a la señal original, los abiertos son la mejor elección. También obviamente son mucho más livianos. En mi experiencia personal con los DT990 de Beyer Dynamic, la primera vez que me los puse, una cosa increíble, son muy livianos y realmente sentí como si no tuviera nada puesto, como dice el amigo Flanders. Realmente es así. Creo que Nada puesto. es un buen punto para bajarlo así como al llano lo que venimos diciendo. Y esto que dice Chris de la importancia de que el punto de reproducción sea el mismo de captación, digamos, nos vincula con el objetivo de esta técnica de captura en los oídos, de hacer llegar, digamos, al tímpano el sonido como si hubiera atravesado el aire y nuestra anatomía. El generador de la magia, el generador de la ilusión. Claro. Bueno, seguimos. La ilusión Bueno. tiene siempre una explicación matemática. Y bueno, ya después de entender cómo escuchamos y generar estas HRTF, las mediciones, ya al momento de usar las HRTF con un audio que queramos externalizar. La convolución se llega a través de un software y una operación matemática donde multiplicamos las dos señales para entregar una nueva, que es la HRTF, con el audio que queramos externalizar. Hay ejemplos de uso común de convolución, plugins de Reverb que trabajen con galerías de respuesta a impulso, como en el Altiver, simuladores de equipamiento de guitarra y bajo eléctrico, el Amplitude, famoso, querido, simuladores de equipamiento de audio y preamplificadores, procesos, Universal Audio, por ejemplo. Y bueno, haciendo la convolución, esta unión de la HRTF con un audio existente, un HRTF existente en un abrir, con cualquier otra señal, este audio que queramos externalizar, se genera un estímulo auditivo binaural. Bueno, Bueno, voy yo. ¿Se escucha? Sí, Bueno, sí. con respecto a todo lo que se estuvo hablando, digamos, vamos a la parte que a mí más me gusta, que es el tema de la reproducción. Después de todo el mambo de simuladores, características y todo,
Una vez hecha la toma, tenemos la reproducción. Bueno, cuando hablamos en la reproducción, hablamos de convergencia y divergencia, que se da cuando las características de la toma son similares a la de la reproducción. O sea, si yo grabo un tacho en el baño de mi casa y estoy en la Basílica de Luján, no se va a escuchar igual y va a haber una divergencia alta, como por decir un ejemplo burdo. Y bajándolo, bueno, un poco más a tierra, pusimos estos 4 ejemplos que... Bien, ahí estamos. Cuando yo estoy en el mismo lugar de reproducción, aunque no sea, digamos, el mismo sujeto que haya hecho la grabación, hay una convergencia estándar. Cuando es el mismo lugar, la misma locación, con los mismos datos de HRTF, con la misma anatomía, digamos en la misma ubicación, se da una convergencia alta. Y bueno, caso contrario, cuando no hay, digamos, no es ni la misma locación ni los mismos datos de HRTF, hay divergencia alta. Eso quiere decir como que se vuelve difuso el audio. No hay externalización clara. Y el último, ahí está. Cuando es en campo cercano, hay divergencia, y no se dan las características, hay divergencia, pero hay una imagen auditiva, digámosle, más definida. Y pasamos a la otra. Una cosita sobre lo que estabas diciendo, que mismo favor. mencionaste de externalización, sería como ahondar un poco más en eso, porque es lo que nos va a servir como una variable de análisis al final del proceso de este proyecto. En tanto convergencia o divergencia, para, digamos, que la información reverberante con la que cuenten los estímulos que generan. Estuvimos sacando fue que algo determinante también puede ser las influencias visuales, que, bueno, el efecto ventrílocuo, por ejemplo, es cuando nos tiran los estímulos por los auriculares y nosotros lo que hicimos fue poner un parlante. Eso fue, en algunos casos, determinante. Después tenemos, el efecto... Se acoplen con los de la sala en la cual se están reproduciendo o se diferencien, es decir, sean más divergentes. No, solo Es era un eso. parámetro de análisis importante. Sí. Era eso, insistir para que quede la info para el final. Bueno, y también algo que influencia mucho el resultado de todo esto, o sea, también cuando en un experimento se han puesto dos parlantes en distintas distancias y el que más prendía, digamos, el que más la gente iba a decir es ese, era el más cercano. Y bueno, para lo último es la cuestión del conocimiento del tratamiento Laural, ¿no? O sea, la diferencia entre oído y oído de intensidad o de tiempo. Cuando la fuente emisora se ubica en el plano medio, es decir, que no hay diferencia entre interaural, los parámetros de localización, los indicios de localización que el cerebro comienza a utilizar tienen más que ver con lo espectral. Y, como bien venimos... previo del entorno en el que se hace la reproducción. Tratamiento previo por el tratamiento existente. Exacto. Y aparte el volumen del recinto, las cosas que hay adentro y todo. Bueno, y sobre lo que venimos hablando, que una suerte de marco teórico de lo que, digamos, desde, como decía Lean, desde el principio del año pasado estuvimos leyendo. La HRTF aquí entra en juego, digamos, como filtro específico de cada anatomía que brinda información al cerebro para identificar la localización. Entonces, en el plano medio, la HRTF cobra mucha mayor relevancia y es lo que da lugar al proyecto experimental que encaramos este año. Puesta para intentar mejorar la confusión atrás-adelante y mejorar la localización. Vamos a ir a la siguiente. Sí. No, pensé que ibas a leer eso, sí, por sí, eso. perdón, Ah. era esa, discúlpame.
La que nosotros tomamos es la de los filtros, digamos, que a través de distinta bibliografía llegamos a encontrar que hay propuestas de filtros que se suman al del HRTF, como ¿Pasó? Sí. Bueno. Bueno, nosotros la que tomamos, digamos, como... Nos quedamos sobre el punto de la confusión atrás-adelante, que ya algo mencionó Gonza, sea puntualmente en las reproducciones binaurales, cuando se utilizan HRTFs no propias, pero aún siendo propias también sucede. ¿Esto por qué? Como mencionaba Gonza al principio, hay algunos indicios de localización espacial que tienen que ver con la Sí, cuando habla de espectral se refiere a las frecuencias. frecuencia, No, claramente. fantasmas. Entonces, bueno, el proyecto de este año lo que nos propusimos fue intentar analizar la mayor cantidad de variables posibles. Digamos, bueno, en el proceso uno va viendo cuáles puede controlar, cuáles no. Pero digamos, universalmente en el ideal y mejorar la localización. Otras que se proponen para mejorar esta situación a la hora de intentar generar un entorno inmersivo es el de la simulación de reflexiones tempranas, que quienes ayer estuvieron escuchando al grupo de Ambisonics habrán visto que hicieron mucho hincapié en el Room Encoder de IEM y bueno, parece ser que arroja buenos resultados. Otra, la generación de imágenes móviles, el head tracking, también fue mencionado ayer en relación al de Waves, si no me equivoco, el head tracking de Waves también, que les creemos que también ha mejorado la apreciación y la externalización de las escenas que estuvieron creando. Buenas. Bueno, ahí estás. Ahí va. Fuerte, fuerte. En estas aplicaciones de reproducción de estos videos, estos sonidos binaurales, tenés que cargar primero la HRTF. No, un año te lleva. Y otras propuestas han sido en relación al sistema de reproducción en cuestión, es decir, filtrado específico para cada tipo de auricular, que de hecho algunos decoders binaurales vienen con filtrados específicos para algunos tipos de auriculares. Es decir, que todas estas cosas, por un lugar u otro, están siendo puestas en juego y a prueba por investigadores y desarrolladores, en los cuales tenés la posibilidad de cargar una HRTF propia o un archivo SOFA, que, bueno, justo hoy no vamos a meternos tan en eso, pero es un tipo de archivo que pretende estandarizar el flujo de datos, digamos, vinculados a HRTFs. Yo tengo en el celular el NX de Waves. El regreso. Hola, hola. Sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo andamos? Ahora vamos a eso, pero te spoileo un poco. Son filtros, así como lo escuchás. Tuvimos ese problema 6 meses. Sí, sí, sí. Como ustedes me entendieron. Sí. ¿Qué tenés que configurarlo primero a la aplicación para que ya te tome la medida de la persona que lo va a Mirá qué linda escuchar? pregunta. Perfecto. Y hay distintas herramientas, eso no está estandarizado todavía. Pero por ejemplo, ayer creo que estuvieron en la charla de Ambisonics, ¿verdad? Hay algunos decoders, digamos, al final del proceso. Y bueno, esto es lo que comentaba antes, específico de lo que nos propusimos poner en juego. Se decidieron por los filtros. No por los filtros, y ahí están las variables que ahora vamos a ir desarrollando, de qué forma las pusimos en juego y en comparación. Sí. Sí, micrófono, por favor. Isa, entre comillas, tu HRTF con tus datos antropomórficos. No me digas. Circunferencia de arco interaural, la cabeza un poquito. Y está bastante bien. En mi casa salgo y me meto en el subte y
escuchan. Sí, después, por ejemplo, bueno, ahora vamos a ir ahondando con eso, pero nosotros utilizamos un plugin de reverb por convolución, digamos. En este caso quedó limitado a una HRTF, es decir, a una dirección específica que seguramente tenés en tu carpeta de plugins. Al mismo tiempo, o sea, luego de la convolución, digamos, en la cadena sería luego de la herramienta de convoluciones que estés utilizando. Estamos yendo a ese punto ahora con diapo acompañada. Por favor, gracias por la pregunta. Si hay otra pregunta también Sí, pueden todo el aprovechar tiempo, por favor. la instancia. O sea, ¿cómo podés meter a la música que vos escuchás en un entorno binaural tuyo, entre comillas, ¿no? Ajeno a Ambisonics? Piensen que tanto binauralidad como Ambisonics son cosas distintas, se están entrelazando mucho por los tiempos que estamos viviendo, pero son cosas distintas. Eso. Sí, perdón, ibas a decir algo. Bueno, que estos decodificadores como que adaptan la música o los estímulos que ustedes programaron con cada programa y demás. Exacto. Si vos estás escuchando en un entorno muy distinto al cual fue grabado, que no prende, ¿no? Ese es el término que usan. Sí, claro. Externalizan. Sí. Sí. Pero eso podría hacer que, por ejemplo, grabo un bombo legüero en un baño y me voy a escucharlo a un galpón gigante y que me lo imagino pequeño o directamente no prende para nada. Si O sea, tenés pretensiones de cerrar los ojos y tener la ilusión de que está fuera Sí. de tu cabeza y no saliendo de los auriculares, A la forma anatómica de las personas. Sí. es lo que pretende. Sí, claro. Sí. Digamos, es al filtro que implica cada forma anatómica. Sí. Exacto. Por favor. Sí, claro, por favor. cuando hablan de divergencia, Sí. ¿no? Sí. Yo me lo imagino como si fuese una ilusión óptica. ¿Entienden? Quizás los decoders binaurales son las que o van a ser más parecido al software que se utilice para algo que vaya convolucionando a medida, o sea, en relación a la dirección de la cual viene cada estímulo, ¿verdad? Una cosa que me parece piola y ahí Sí. te dejo, porque él está desarrollando muy bien cosas que son específicas de Ambisonics. Por eso yo mencioné recién la NX de Waves, que es externo, o sea, es un reproductor de música. O sea, ¿cómo podés meter a la música que vos escuchás en un entorno binaural tuyo, entre comillas, ¿no? Ajeno a Ambisonics. Piensen que tanto binauralidad como Ambisonics son cosas distintas, se están entrelazando mucho por los tiempos que estamos viviendo, pero son cosas distintas. Eso. Sí, perdón, ibas a decir algo. Bueno, que estos decodificadores como que adaptan la música o los estímulos que ustedes programaron con cada programa y demás. Exacto. Si vos estás escuchando en un entorno muy distinto al cual fue grabado, que no prende, ¿no? Ese es el término que usan. Sí, claro. Externalizan. Sí. Sí. Pero eso podría hacer que, por ejemplo, grabo un bombo legüero en un baño y me voy a escucharlo a un galpón gigante y que me lo imagino pequeño o directamente no prende para nada. Si O sea, tenés pretensiones de cerrar los ojos y tener la ilusión de que está fuera Sí. de tu cabeza y no saliendo de los auriculares, A la forma anatómica de las personas. Sí. es lo que pretende. Sí, claro. Sí. Digamos, es al filtro que implica cada forma anatómica. Sí. Exacto. Por favor. Sí, claro, por favor. cuando hablan de divergencia, Sí. ¿no? Sí. Yo me lo imagino como si fuese una ilusión óptica. ¿Entienden? Más difícil que suceda. Claro, es psicoacústico totalmente Pero la es que no te cuestión. prende, no es que se te cambia la imagen del bombo. No sabemos, ok. Me gustaría dejar Depende abierta la pregunta. Ok, dejar abierta claro. la pregunta. Depende Sí. de cada persona también lo que perciba. Es una cosa que hay que escuchar. Esto es difusión, básicamente. Claro. Gracias. A vos. Cantó, pero después lo abandoné. Hablo de grabaciones binaurales. Y es como que hay que escuchar de otra manera. Y todas las cosas que vos mencionaste son muy difíciles de definir, justamente porque es otra forma de escuchar. Estamos muy acostumbrados a escuchar con la hipernitidez del campo cercano, súper exagerada. Para que me dejó pensando Sí. Federico López, siempre hace eso. Sí. No, estuvo buena, estuvo buena. O sea, merita. Una cosa que tiene que ver un poco también con lo que decía ayer. Hay que como que resetear el chip y acostumbrarse a escuchar de otra manera. Yo digo volver porque en un momento muy lejano, cuando entendía mucho menos de esto que ahora, jugué un poco con esto y me encantó, pero después lo abandoné. Hablo de grabaciones binaurales. Y es como que hay que escuchar de otra manera.
Y todas las cosas que vos mencionaste son muy difíciles de definir, justamente porque es otra forma de escuchar. Estamos muy acostumbrados a escuchar con la hipernitidez del campo cercano, súper exagerada. Hola chicos, son unos genios, aguante. Se me acaba de ocurrir también, si estaban, bueno, cada anatomía de cada persona es distinta, ¿no? A lo que iba enfocado es que cada uno tiene, bueno, los filtros de su oído, su tímpano, cada uno es Entender qué es lo que pasa. Entonces, es en principio lo que dijiste. Veamos primero si prende o no prende, si externaliza o no. Y después, en base a eso, veamos cómo medimos, en la medida de lo posible, objetivamente, no subjetivamente, cosas como tamaño aparente de la fuente. O eso. Así, ¿no? Bueno, Sí, perdón. iba a mencionar esos términos. Perdón. Sí. Pasa por un 1176 prendido fuego, lo que quieras. Y eso, claro, viste, condiciona muchísimo. Entonces después cuando uno dice externaliza, no externaliza, cuál es el tamaño de la fuente, qué pasa con la sensación de distancia. Es muy difícil de responder porque eso en términos de todo lo que venimos acostumbrados en una imagen estéreo bidimensional, respondemos rápido. Ahora con todo esto es como, pará. particular, por eso las Las dos HRTF. cosas. Pero estuvieron adentrándose quizás o sería demasiado meterse en lo que sería la división por tercio octava, en la cóclea, las bandas críticas y todo eso. Un vínculo con eso, Claro. con todo esto. Sería demasiado entrar Es que y en hacer principio- una cierta ¿Pero qué te medición. preocupa o qué te imaginas? ¿Cosas vinculadas al enmascaramiento, por ejemplo? No sé, se me acaba de ocurrir quizás por la Eh, dispersión de tercio de octava de la frecuencia de cómo la percibimos nosotros. No, en principio, una respuesta en pulso o una principio toma de todas binaural. las cosas que hemos leído no hay, o sea, todas las configuraciones de los filtros no hacen referencia a eso. De hecho, utilizan resoluciones que no tienen nada que ver con eso. Y tienen que ver... No lo sabemos. No lo sabemos nosotros. No lo sabemos. Muy bien. ¿Quieren avanzar con esto? Sí. ¿Avanzo? Comentar un poco, bueno, Chris, instancias anteriores que tuvimos del proyecto de este Antes año. de hacer el proyecto, fuimos haciendo varios experimentos, llamémoslos protoexperimentos, prototipos. Uno de ellos fue hacer una prueba de efecto ventríloco con una radio detrás del parlante. Antes... Eso fue antes de esto. Sí, Esa sí, estuvo sí. buenísima. Early. Se fue el año pasado. ¿Cómo entró Richard como un caballo, se acuerdan? ¿De Nosotros dónde grabamos- sale el sonido? ¿De dónde sale? De allá, decía. No estaba Richard. Grabamos No una salía radio. por ahí. Cayó. Sí, sí. Una radiecita así atrás de un Genelec. Sí. Sí. Habíamos Sí, grabado una radio. Luego esa radio se la hicimos escuchar a varias personas, escondida obviamente detrás de uno de los monitores nuestros, los Genelec, prendido, obviamente. Y realmente Se entiende esto, ¿no? Se- Chasman y Chirolita. O sea, Chirolita se mueve la entendía- boca, pero habla Chasman. sentía, Claro, me escuchaba es literal. que Pero salía del llevaba parlante. parlantes. ¿Cómo? Pero Es verdad. se sí. entendió. Perdón. Sí. Bueno, y esta reproducción obviamente se hacía exactamente en el mismo spot, todo era realmente la reproducción convergente, y realmente prendía. La gente realmente pensaba que estaba saliendo del parlante la grabación de la radio, ¿no es cierto? Pero en realidad, obviamente, salía de los auriculares. Claro, son dos cosas distintas. Una salía para el efecto ventríloco, estaba saliendo Claro. de la radio, pegado atrás del parlante, y luego la prueba convergente. Grabamos eso y lo reprodujimos por auriculares y efectivamente parecía que salía del parlante. Estaba todo dado, ¿no? Convergencia, incluso quizás era la grabación, no me acuerdo, en el oído mismo del que estaba oyendo. Sí, usamos Sí, una grabación sí, binaural. usamos Los 82. HRTF propia, si no me equivoco. No. Era directamente la grabación binaural. Claro. Así, de guapo. Pasa que uno está condicionado a que ya lo vio, sabe que estaba detrás del
Y aún así se genera la ilusión. Sí, tremendamente. Sí. Y los que no lo vieron, no sabés. Julián, que no sé si está por acá, mirá. Le cambió la vida. Micrófono. Contá de vuelta. No, que no se veía esto haciendo ruido. Por eso no sé si Ah, hablar mira. mejor. Ah, es el mic. Sí. La Es un radio no se simulador de viento veía. en la boca. Vos entrabas directamente en el estudio 3 arriba y ya estaba todo armado. Tenías los Genelec y atrás tenías la radio chiquitita Spica. Entonces cuando vos te mandaban el sonido de la radio, vos decías que me viene del Genelec y no era tampoco del Genelec, era la radiocita de atrás. Entonces te hacían dos pruebas. La primera, que creo que era donde se grababa el impulso de la radio en base con los micrófonos puestos en las orejas. Y después te lo volvían a mandar y vos decías, nada, me la está mandando ahí. De hecho, yo me acuerdo que me levanté, dale, dije, como, me saco los auriculares, me saco los auriculares y directamente no estaba sonando. Y se los volvió a poner y era- dijo. No, dije dije una mala palabra diciendo hija. Sí, no, fue muy copado el experimento. Este pequeño desvío que hacemos hacia comentar las instancias anteriores está bueno más que nada para eso, porque son cosas que por ahí en la teoría, sí, pero después cuando lo llevas a la práctica quizás hace falta escucharlo y experienciar Sí, mejor. la externalización para decir, bueno, está bueno. Así como, no sé, les habrá pasado jugando con Ambisonics, que al principio no, y cuando empieza a caminar decís, vamos a fondo, vamos a fondo. Eso, Y todos estos juegos llevaron a algo un poco más serio, ¿no? sí. Bueno, ahora sí, antes del experimento, de los últimos experimentos fue un cuadrafónico. Claro. Ahí está, donde también hicimos captura de Breers. Ahí también hicimos pruebas de herramientas para convolucionar. Sí. No me acuerdo muy bien qué estímulos habíamos usado para escuchar, además de ruido rosa. No, usamos ráfagas No sé. de ruido. Sí. ráfagas de ruido. Fue como un gran experimento control, digamos, Sí. de poder asegurarse de llevar adelante tamaña cosa. ¿no? Y también estuvo muy bueno eso. Sí, claro. Vamos. Prendió completamente. Bueno, ya. Sí, vamos La ya a las siguiente. etapas de este año. Ok. ¿Quién sigue? Nacho. No, la siguiente en diapo. Ah, bueno. Me colgué, perdón. Sigo yo. Bueno, para llevar a cabo todo este circo que está buenísimo, que bueno, a partir de esos protoexperimentos, como les decimos, empezaba a dar ciertos resultados, dijimos, hey, bueno, vamos por ahí. Y ya yéndonos un poco más, después del ir más allá del ruido rosa, tuvimos una discusión, un debate copado del criterio a llevar para la selección de estímulos. Y bueno, fue medio en caliente, pero hey, resultó muy bueno. Y bueno, elegimos estos 4 que ven acá, más que nada por una cuestión de diferencias espectrales entre uno y otro, tanto en lo que es el dominio agudo como el resonante. Bueno, tenemos la ráfaga de ruido rosa, que es, digamos, un impulso corto, no tiene mucho, digamos, contenido de resonancia. Y después, bueno, cosas que dentro de todo todos conocíamos como algo cotidiano. Bueno, el ruido redoblante, la palabra hablada y el wind chimes, que ahora lo vamos a mostrar en una de las fotos, no sé si se va a ver, hecho con llaves, que era más bien... Alta frecuencia. Claro, de altas frecuencias, digamos. Acá está Gonz ahí, refachero. También estímulos que varían en su envolvente, ¿no? Claro. Y bueno, ahí Está re fachero. muchas gracias. Yo lo veo parecido a Nippur de Lagash. Acá Como le que queríamos es dar un una agradecimiento a la gente de ECOS. Totalmente. Muchísimas de- gracias, Ecos, Escuela de a la Sonido. sección estudiantil de ECOS, Ujú. que nos permitió, digamos, el hacer uso del entorno semi-anecoico. Y ahí, bueno, también agradecerle al indio que nos proveyó. Nosotros fuimos a la guerra con un 81 y dijo, esperen, que tengo acá el Sacó un THE así de la nada. THD. Y bueno, eso nos permitió hacer las tomas de mejor calidad. Ujú. Digamos, estuvo muy bueno. Gracias por decirle entorno,
¿Puedo meter un- Che, ¿y puedo meter una- por qué buscamos un lugar como este para grabar esto? Yo ya hablé un montón, No, no. Bueno, también como lo que va a terminar el proceso de conformación de los estímulos va a ser la convolución por las HRTFs que capturamos, digamos, mediante lo que viene después, así que no voy a spoilear. Necesitamos tener en principio los estímulos los más libres posibles de información de una sala donde fuera grabado, así que en un entorno semianecoico era lo semi-ideal. Se entiende, ¿no? Lo agarra más o menos. Claro, O sea, digamos, como para que no muy bien, tenga... muy bien. Como Ok. para que no haya mucho aporte de información acústica, claro. Para que no haya aportes de reflexiones Porque eso se lo vamos a a aportar. priori, digamos. Después eso se va con el Porque eso se lo vamos a agregar nosotros después al momento de convolucionar. Claro. La información de esta sala y la anatómica. Entonces, si ya venía con información previa de sala, iba a haber Se va a mezclar. más data. Hacer los ravioles con el agua de los fideos. No, Sí. para esto no, porque esto es más ciencia. Eso es, si querés hacer arte, sí. Pero acá esto es más ciencia. Claro. Quería volver un segundito atrás a la selección de estímulos. Sí. Como para, no sé, también explicitar que esto, además de un proyecto de investigación, es como de formación para nosotros. Y hay cosas que a la hora de encarar un proyecto, digamos, de pretensiones científicas, digamos, de seguir algún tipo de criterio de ese estilo. Los estímulos los habíamos elegido pensando que al final íbamos a poder hacer un análisis separado de los resultados que nos otorgaran estímulos de distintas condiciones espectrales, distinto ancho, que fueran conocidos previamente por nosotros o no. Y bueno, está bueno también como aprendizaje saber qué cosas la próxima instancia vamos a necesitar para al final del camino poder hacer un análisis estadístico separado. Finalmente fueron reunidos todos los estímulos en una sola tirada, así que el análisis está como engloba a todos a la vez. No pudo ser separado. Sí, además por una cuestión de practicidad. De tiempos, claro, Sí, cosas claro. que uno en la previa, Bueno, si nunca transitó este camino, no lo puede prever, digamos. Antes del, perdón, Sí, no, antes adelante. de lo que es el setup octofónico, queríamos aclarar que, bueno, los sujetos de prueba fuimos nosotros por una cuestión de, primero de practicidad, de tiempo, ¿Eso está en porque algún lado? no íbamos a poder reunir gente porque, digamos, para decirle venite tal día, y bueno, era un quilombo, diciéndolo a lo criollo. Así que bueno, fuimos nosotros y además porque en la bibliografía proponía que los sujetos de prueba tuvieran, digamos, cierto entrenamiento o, digamos, acostumbramiento a trabajar en la materia que es sonido. Setup. Bueno, ahora entramos en lo que fue nuestro experimento, el setup octofónico. ¿Por qué elegimos un setup octofónico? Primero por el espacio. No podíamos hacer algo mucho más, más grande acá adentro. Después teníamos otro problema, no contábamos con 8 monitores o parlantes iguales, Habiendo tomado esa decisión, inclusive. habiendo ya tomado así Gente valiente. esa decisión. Y bueno, por medio de Fernando Richard, quien hizo el contacto, Planeta Analógico nos prestó unos monitores EVE SC205. Muchas gracias, 5 pulgadas. Planeta Analógico. Así que muchas gracias a ellos y a Fernando Richard también. Bueno, monitores de primera. Ujú. Se puede observar. Bueno, acá tenemos a Laisa, nuestra Mascota cabeza binaural. Bueno, ahí se llega a apreciar un poco, pero parece que tiene la espalda de Terminator. Sí, la es cabeza verdad. bien chica. La novia de Mauro. Sí. Y Sí, hay una relación con Mauro ahí escena medio. desaparecida. Sí. Volvamos. Después, bueno, Sí. sacamos un segundo. Bueno, ¿por qué el setup octofónico además también? Porque es la geometría básica con menos puntos que entra dentro de una esfera. O sea, por ende, agrega tanto la variable de altura como de azimut, que es lo que agrega el campo tridimensional. Además, bueno,
la octofonía otorga una complejidad y direccionalidad de onda similar o parecida a la de una fuente real en vez que un parlante solo. Bueno, después también usamos la Yamaha LS9 para hacer las compensaciones de tiempo en el sistema, ya que por como montamos ¿Hay el una diapo? sistema- De flujo. Bien, bien, bien. Está bien, pero volvé antes un segundo, Leandro. Y una antes, también. Ya que por como montamos el sistema no quedó realmente perfecto. Obviamente ahora la siguiente de la medida, la siguiente lente, ahí se ve que todas las medidas no son iguales. Por eso se usó compensación en tiempo. Y bueno, acá le voy a pasar el micrófono a Fede, que fue quien armó todo el setup. Me ha pasado una agüita. Hola, ¿qué tal? Bueno, me imagino que quieren que explique un poco cómo armamos el setup. Usamos la LS9, que es la consola digital que tenemos nosotros. En realidad lo que necesitábamos eran 8 salidas independientes para poder aplicar un delay o invertir la polaridad o cualquier cosa que haga falta. Por suerte teníamos 8 gabinetes 0 kilómetro, así que estaban los 8 idénticos, no hubo que tocar nada, pero sí el tiempo de arribo. Yo estaba viendo, recién estaban las medidas, a mí me quedó en la cabeza que teníamos 17 milisegundos, Sí, que más o menos estaba fresquito ese día, serían 5 o 6 metros, 5,8, y veo que ahí las medidas son distintas, pero bueno, en esos 17 milímetros estaba también compensada la latencia del sistema. Nosotros usamos 2 señales para medir, una señal de referencia, que era un ruido rosa, y después la señal, la que llamábamos de medición, era un micrófono omnidireccional puesto donde estaría la cabeza del sujeto, o de les sujetes, ¿no? Sería así. Y si bien estaba todo muy, muy bien alineado, teníamos diferencias a veces de 1 milisegundo. 1 milisegundo son 34 centímetros, 36 centímetros, más o menos. O sea, había entre 1 milisegundo y medio milisegundo de diferencia, que era, bueno, haberle errado un poquito con el ángulo, o un poquito, 30 centímetros, ¿no? Así que eso fue todo. Básicamente usamos el Smart para calibrar. Más que nada nos concentramos en el tiempo de arribo, la fase coincidía, la respuesta en frecuencia estaba muy bien. El SPL que usamos fueron de 90, ¿no? 90 dB. 90 dB SPL. ¿Algo más? Claro. Creo que no. Gracias a Cristian, que también ahí se Sí, puso claro. la camiseta en el armado de la estructura. Espectacular. Una mano Sí. importantísima El colo también, sí. ese día. Ojo clínico. Sí. Bueno, Eso. gracias. Muchas gracias, Estoy Fede. muy contento de estar feliz. Gracias. Gracias a vos. ¿De BFS? No, SPL. No, pero en el sistema. Digamos. Menos 18, el ruido rosa. No, Ok. Ok, algo para recalcar, que el ajuste del sistema no fue realizado binauralmente, sino que se hizo con un micrófono de medición. Bueno, para calibrar usamos análisis de espectro y fase. Con el conocimiento acústico de la sala, nos preocupamos por no poner los monitores sobre tránsitos resonantes axiales, o sea, los modos principales de la sala. y es un dato que vamos a mencionar después, así que reténganlo. Ahí, la anterior, Lean. Esa. Ok, una vez ya armado todo el setup, las capturas del abrir se hicieron full front, o sea, los 4 de adelante, full back, los 4 de atrás, con 9 sujetos, y bueno, el maniquí, que se va a usar para algún experimento, como era el de Liza, que ya lo mostramos. Además se hizo un Omni que fue solo el de Leandro, una respuesta omnidireccional. Pues, obviamente se vinieron 90 dB en el spot, con un sonómetro para que se pueda usar todo, para que se pueda escuchar todo el espectro. Y usamos una función de transferencia para alinear correctamente en tiempo la respuesta al impulso obtenida. También se hicieron capturas discretas de un sujeto para aplicaciones futuras en Ambisonics, el cual fue David Joya, El afortunado fue. David afortunado cuando estuvo ayer en el grupo de Ambisonics, Joya. Entienden esto, ¿no? O sea, capturas de cada sistema en particular. de para cada después parlante poder individual. utilizar a posteriori esa información para estudiar directividad, externalizar en Ambisonics o lo que haga falta.
O sea, no solamente nos concentramos en el experimento, tenemos este tremendo kiosco armado, tiramos. Y que quede Aprovechemos la información. full. Claro. Bueno, pasando ahora a lo que respecta a todo el procedimiento que nosotros fuimos usando con la computadora, más que nada estuvimos utilizando para lo que fue la convolución, todo lo que se vino explicando hoy previamente, estuvimos usando Reaper como do principal. Ahí lo que podemos ver en la pantalla tenemos las tomas que usamos como referencia, a saber, como para modo de repaso, el ruido rosa, el tambor, el instrumento con llaves y la voz hablada. Y estuvimos utilizando 5 canales, en los cuales tenemos front con filtro, back con filtro y un canal full. Ahí se puede ver que cada canal tiene los distintos estímulos. Y en la sección de insert, de efectos, para realizar la convolución en tiempo real, estuvimos... ¿Se escucha? Okay. Estuvimos usando una reverb... Estuvimos usando una reverb nativa del programa, que era el reverb, en el cual... en la sección de generación del respuesta impulso introducíamos un archivo, como por ejemplo Labrir Rodríguez Back, por ejemplo, que tiene que corresponder con el canal específico. Después aplicamos, por ejemplo, algunas configuraciones específicas como para poder tener una señal coherente a la hora de la escucha. Por ejemplo, menos 18 decibeles en el wet, menos infinitos en el drive. Después una ventana de compensación bastante generosa como para no tener inconvenientes. Y en cuanto a lo que sería la etapa de ganancia, también unos menos 18 decibeles de ganancia. Más que nada, esto sería en cuanto a la convolución. Después, si pasamos a la siguiente diapo. Bueno, como habíamos visto antes, el tema de los filtros, que nosotros tomamos la decisión de utilizar esta manera de este experimento como para aplicarlo. Estuvimos intercambiando información y Leandro nos pasó una información sobre Pablo Crudelier, que fue una tesis que él realizó, que se basaba en cuestiones también de binauralidad. Y bueno, indagando un poco en eso, descubrimos un paper de 2 individuos, me parece que eran chinos, Yao y Chen, uno proveniente de la Universidad de Birmingham en Inglaterra y otro de Taiwán, en la cual ellos estuvieron proponiendo en ese paper el uso de filtros específicos que ayudaban a la externalización y la ubicación de los objetos en el espacio. Bueno, en cuanto a eso, estuvimos... A ver. ¿Querés que muestre los filtros directamente? Dale, pasemos a la siguiente. En cuanto a lo que fueron los filtros para el front, nosotros estuvimos utilizando los mismos filtros que ellos usaron, y fue por ejemplo con el Q3, en puntos específicos del espectro, por ejemplo en 4000 Hz, el segundo en 7500 Hz y el otro en 3500 Hz. Y nosotros lo que estuvimos haciendo fue utilizar en cuestiones de ganancia, de darle más ganancia o bajar con el notch en más o menos 10 decibeles, como para poder tener una respuesta coherente, debido a que en el paper de ellos habían utilizado 3 etapas diferentes. Una con más o menos 5 decibeles, la otra con más o menos 10 y la otra con más o menos 15. Con respecto a más o menos 5 decibeles, era muy poca la percepción que se podía hacer de la localización. La mejora. Una mejora. Sí, claro. Si vamos al opuesto, al extremo, más o menos 15,
era muy buena, bastante buena, pero generaba un énfasis en distorsión tímbrica, en la cual nosotros tomamos la decisión de buscar un punto intermedio como para tener una escucha bastante fiable. El anterior. Claro, esa es la escala que Sí. que proponían, que desarrollaban en ese paper, con esta unidad de medida OGD que comparaba el estímulo original con el estímulo luego de ser atravesado por la HRTF, más estos filtros. Y bueno, ahí pueden ver justamente lo que decía Nico. En más menos 5 se mantenía cerca del 0, que era imperceptible la distorsión. En menos más 10 estaba, digamos, entre perceptible pero no molesta a levemente, digamos, detectable. Y el más menos 15 ya estaba como que era muy notoria la distorsión del audio. Era feo. Entonces decidimos quedarnos en el justo medio. Aunque hicimos pruebas también con los otros, pero para el experimento nos quedamos con eso. Bueno, después pasando a lo que fue el experimento en sí, los trials, como se había hablado previamente, como explicaron los chicos, nos basamos en lo que fue el experimento divergente y el convergente. En cuanto al divergente, constó en 17 escuchas de los estímulos que habíamos mencionado previamente. 17 por sujeto. Por sujeto. En este caso obviamente fuimos nosotros. Y de esos 17 hubo 8 en los cuales se basaban en... Ahí, bueno, lo Sí. engancho con Nico. Dale. Los estímulos que se mandaban eran 8 propios, o sea, cuatro, que era uno sin filtro front, otro back y con filtro. Sí. Y después eran todos, digamos, aleatorios de otros. Estaba de los armado de otros. una forma randomizada como para que el que lo escuchara fue todo el tiempo diferente. La escucha. Perdón, y la única full era la de Leandro. La de Leandro. Se entiende, ¿no? 8 Omnisférico. RTFs no personalizadas, 8 personalizadas, y dentro de cada ese grupo de 8, 4 con filtros y 4 sin. Y armado en un pseudo random eso, tirar varios trials para que el sujeto diga si está delante, si está atrás, ¿no? Bien. Bueno, para lo que fueron los experimentos sumamos también tuvimos la necesidad de usar el efecto ventríloco para ver si prendía o no prendía, más que nada en cuestiones del front. En el baffle ahí adelante. Claro, usando el baffle como efecto, como señuelo. Ujú. Bueno, y lo mismo, esto bueno, como ocurrió en cuestiones divergentes, era en una sala totalmente diferente en cuestiones de volumen y de tiempo de reverberación con respecto a lo que fue con el lugar de convergencia en donde se tomaron las tomas de Brir. Claro. Vos con ese escudo glorioso que tenés en el pecho, estás sentado, me parece, cerca del spot. Si mirás para abajo hay una X ahí en el piso. Y ahí se hizo perdón, me salió el hincha. No puedo decir ni adelante o atrás, quiero decir otra cosa. Y fuimos flexibles. Y yo creo que por ser una primera instancia, estuvo bueno ser flexibles para... primero para darnos cuenta que, digamos, la limitación a solo 2 respuestas puede ser un sesgo incluso cuando los resultados dan bien, ¿no? Quizás vemos otros estudios en los que las cifras son distintas. Quizás porque los sujetos deberían, o sea, dentro de otras variables, ¿no? Pero es una variable de análisis también. Que el sujeto tenga un botón para responder nada más. Quizás ahí hay un poco de sesgo de, digamos, lo aleatorio que puede llegar a ser tocar un botón cuando en realidad no lo había percibido claramente ni adelante o atrás. Creo que haber sido sujetos está bueno, más que nada esto por ser una primera instancia y poder sacar data, o sea, desde la experiencia, desde adentro. Sí, al respecto de eso tengo una sorpresita ahí, una diapo de último momento ahí al final. Muy bien. Nada, eso, sigamos. Acá lo que estamos contrastando que son dentro de todas las convergentes. Todas Sí, las condiciones. En realidad, primero, acá tenemos convergentes datos cruzados. También hicimos sin cruzar datos. La realidad es que se iba a hacer muy extensa la charla y mucho gráfico y bueno, decidimos ir por
por lo principal, que es tanto convergente de datos cruzados, divergente de datos cruzados, como ahora vamos a ir mostrando más los porcentajes de cómo fue el general, digamos. Bueno, ¿Paso este? Sí, sí. HRTF Pasá propias con sin ritmo. filtros. 70% dijo que no. Estas son las HRTF propias, sin filtro nuevamente. Estas con filtro. Con resultados divergentes. Estas son no propias, sin filtros correctores. Podemos quizás ir tirando como, para no tener que volver después a los gráficos, las conclusiones media hora mientras Las vemos, tiro, ¿no? las tiro. Por Y ejemplo, después podemos volvemos. ver que cuando hay... No hace falta. Convergentes y divergentes. Para el frente. Adelante y atrás, todo en un gráfico. Es decir, cuando se arrojaron estímulos convolucionados por HRTFs desde el frente, fue muy baja, digamos, la coincidencia, solo en un 18%, y cuando se arrojaron de atrás, fue el mejor porcentaje que encontramos, digamos, Claro. con las diferentes alternativas. Entonces, bueno, obviamente, cuanto más contundentes son los números, más pensamos que podía llegar a haber algo ahí, en lo cual revisar del proceso y seguir leyendo, digamos, distintas cosas para poder explicar un poco lo que se dio en nuestra experiencia. Bueno, ahora yo quiero decir algo que era lo que mencionaba Creo recién. que, a ver, no sé qué... Esto es nuevo. Vos no sabés qué está esto. Bueno, dale. O sea, en términos así macro, los filtros usados no solucionan el problema. Pero, ahí aparecen esas cosas que recién muy bien desarrollaron los chicos. O sea, pese a una fuente visual señuelo, la exteriorización frontal no fue efectiva. Y un mayor volumen de sala en el plano trasero generó mayores reflexiones, favorecen el tema para escuchar y decir, ah, sí, mirá, ya no está más acá, está acá. Porque te castigaste con grabaciones binaurales, entonces más o menos aprendiste a hacer eso, ¿no? Si no, es como que la primera vez que te sometes a una escucha de ese tipo, era un poco lo que comentaba recién que le decía a Fede. Es como que no estás todavía metido en la pomada de escuchar eso. Entonces es como que hay que pasar como por un proceso de costumbre, ¿no? Y quizá todo ese conocimiento previo ayuda, ¿no? Sí. Se hicieron experimentos en distintas edades. Es decir, hay algo que La máquina del tiempo no la tenemos todavía. en distintas edades. No, Ah. En este caso fue un rango etario similar. Pero, Claro, ¿qué ibas a decir? Estabas lo por... que voy es que hay algo que se llama refinamiento nervioso. La externalización en esa dirección. Cometimos un pecado. Dejamos mucho más espacio físico atrás de la cabeza que adelante en relación a donde estaba puesto el setup. ¿Se entiende? ¿Vamos con esto Sí. o ok? Sí, vamos, para cerrar, en cuestión de lo que era la convergencia, también se volvió a usar el efecto señuelo. Justamente era para decirlas ahora con los gráficos anteriores. Ok. Lo de los de Tornovino, que efectivamente está externalizando fuera adentro. Claro, claro. Entonces yo creo que hay bastante eso de por medio y los ecos son muchos, ¿no? Porque bueno, sí, está bueno estar entrenado, así como en cualquier rama, digamos, o cuestión del audio, empezás a escuchar más qué sé yo, el rango dinámico de las cosas, mejor en frecuencia, y esto es otra variable más para empezar a entrenar el oído, que sí, es muy de imagen sonora, ¿no? Es muy Es la psicoacústica variable la cuestión. espacial, Sí. pero no la variable espacial real. Es una variable espacial que se está simulando. Y yo Pasa creo que está empezando a andar cada vez mejor y nos estamos entusiasmando. Pero todavía está lejos. sí, entonces supongo que de parte de la ciencia será mejorar eso y parte del usuario usarlo hasta, no sé, acostumbrarse. Entonces, o sea, puede ser como... Sí, entre la aprender- ciencia y el usuario están las compañías que ponen plata o no. Sí. Ahora Sony Sí, parece sí. que puso un montón de plata y bueno, veremos qué pasa. Sí. Bueno, esto sí, perdón, pero, No, está acá bien. son ustedes. Bueno, como volviendo a cuestiones que pueden intentar explicar, digamos, los resultados que tuvimos. Yo me acuerdo cuando el día de nos fuimos del... Fue mismo el día que hicimos las capturas, pero algunas pruebas así informales hicimos, que volvíamos en el subte hablando con Fede, Lean, algunos de los chicos. Me había quedado mucho con la cuestión de la imagen fantasma que se generaba en un sistema, digamos, tan amplio. Pues no era como cuando estás, no sé, en un spot
un estudio que escuchabas, digamos, el centro. Este era como un frente de onda grande y yo sentía que quizás podía tener que ver, porque desde el primer momento se dio como más claro el atrás que el adelante en esta experiencia. Entonces, por un lado puede estar lo que explicaba Lean digamos, de las reflexiones en el campo trasero, por esto de que había quedado el setup puesto más allá que acá. Pero bueno, me quedó dando vuelta esto de la imagen fantasma y algún tipo de idea que podía vincularse con que, en general, las imágenes sonoras que tenemos hacia el frente, digamos, suelen ser más puntuales, básicamente porque las podemos ayudar con el sentido de la vista. Entonces, bueno, busqué y por suerte encontré a alguien que lo había dicho de una forma y lo había publicado en AES, como para poder comentarlo acá. Si no, no me iba a dar. Bueno, me encontré con un concepto que habla de foco de la imagen sonora referido a una fuente única, como fue nuestro experimento. Entonces habrán interrogantes como si ese foco de imagen sonora puede influir sobre la localización atrás adelante. O sea, si el ventríloco hay algo inconexo, o sea, si es claro, mucho más grande el frente, se percibe fuera de foco. Claro, entonces a la hora de describir este concepto de foco, lo hacen en primera comparación de la vista, de que nosotros puede ser un objeto muy grande para la vista, pero enfocarlo, digamos, ver sus detalles. Pero para el sistema, digamos, auditivo, cuando la imagen, la representación mental, digamos, que tenemos de esa fuente sonora es más chica que la imagen fantasma que genera el sistema, lo percibimos fuera de foco. Y en este caso, como puede ser un redoblante o la voz hablada o estos sonidos agudos que eran, todos si los imaginamos es una cuestión bastante reducida en espacio, no es un camión pasando por delante o algo muy, muy voluminoso. Entonces esa disparidad entre la imagen fantasma que se generó con nuestro sistema octofónico y la imagen mental que tuvimos, probablemente haya generado una percepción fuera de foco. Y ahora queda la pregunta, digamos, ya en plan anotación de cuaderno, que nos queda por explorar. Si esa falta de foco se puede llegar a vincular con la localización atrás adelante. Yo creo que eso, cruzándolo con el sentido de la vista, puede llegar a ser una linda línea de investigación en futuro. Y por mi parte, hasta ahí. María Paz, que no sé si vino. Sí, ahí está. Hola, María Paz. Hola, María Paz. María Paz hizo un aporte maravilloso. Ella es una alumna de aquí de la escuela, no vidente, que se apareció mágicamente ahí un día y dijo, acá estoy yo. Y dijimos, qué bueno. Lamentablemente habíamos concluido ya la captura de Brirs y no pudimos tomar su HRTF, pero ya lo haremos, I promise. Y apareció justo ahí, casi en el medio del experimento convergente. Entonces dijimos, esta es la nuestra. Vení, María Paz, y decinos qué escuchás, porque vos tenés capacidades auditivas que nosotros no tenemos. Entonces apareció algo bastante sorprendente. Fíjense que ahí a las corridas nos llegamos a tirar un gráfico, pero ahí está la tabla y un análisis estadístico muy elemental, que nos dice que ella tendencia todo hacia adelante, ¿no? Hay un 80% de aciertos adelante, con o sin filtro. Y el OVNI lo percibió también al frente. Y todo el back percibido fue básicamente como front también, en un 66%, ¿no? Entonces esto nos dice que también evidentemente las influencias visuales tienen una carga como muy tremenda, ¿no? Arriba de todo esto. Hay un montón de estudios referidos en este tema que también ahora pasamos en la bibliografía, pero que bueno, que también evidentemente generan un montón de cosas que evidentemente alteran la audición, ¿no? O lo que percibimos nosotros o lo que creemos que es la audición. Ya no sé. Sí, se cruza mucho, digamos, con esto último que está diciendo, que quizás nosotros al no haber tenido ese feedback visual para confirmar la procedencia de esta frente de onda grande, quizás fue, bueno, entonces está atrás, digamos, no conscientemente, pero bueno, además que no requiere ese feedback, que se pudo quedar puramente con la percepción. Adelante. Sí. Adelante. O sea, resultados opuestos a los que tenemos. Claro. Sí. Estuvo interesante. Ahí levantó la mano. Yo, perdón. Sí. Esto que hicieron con María Paz no fue con el sistema octofónico, ¿no? No, claro. HRTF. Todas HRTF no individuales. Okay. Claro. Random. Claro. Obviamente pasó por Divergente.
RTF no individual. Claro, o sea, en criollo con auriculares. Sí. Siempre con auriculares. Por eso. Sí, Gracias. sí, claro. Bueno, muy bien. Un montón de... Esto, sí. Alguien preguntó, alguien dijo, che, y tal cosa, o yo recién no llegamos. Pasa que nos agarró noviembre, estábamos leyendo todavía. Entonces fue como, hay que hacer la cosa. Y bueno, en todo ese frenesí, básicamente, estuvimos trabajando muchísimo en la confección de esto en el último tiempo, porque básicamente los chicos estuvieron leyendo todo esto que ven acá. Muy bien, ¿hay alguna pregunta más? Sí. Teniendo en cuenta que esto de lo visual influye mucho, ¿no pensaron tal vez hacer los experimentos en una sala espejada? Sí, a ver, no sé si es espejada. Yo hice algunos experimentos en otro lugar, con situación luz-oscuridad, y con situación conocimiento previo del estímulo y no, y con situación sujeto entrenado, sujeto no entrenado, específico sobre la distancia en el grado de externalización, y hay unas cosas raras, viste, que no te podría decir efectivamente si la cosa va para un lado o para el otro. Pero lo único que te puedo decir a nivel de aseveración de todo lo que se dijo es que lo único que tenemos es lo que dijimos en base a estas cosas puntuales. El efecto, seguir investigando. Sí, un momento. Pero el efecto ventrílocuo, el efecto de proximidad de la imagen y el conocimiento del entorno. Sobre todo cuando pasás de una condición oscuridad-luz, ¿no? Cuando te prendes la luz y acá están todas estas cosas. Y ahí las respuestas sobre los estímulos suelen ser bastante distintas. Y en ese bastante distintas tiende a mejorar. Pero no más que eso, ¿eh? Es todo un campo nuevo para meterse y desarrollar. Sí, sí, claro. ¿Alguna pregunta más? María Paz. ¿Tenés el micrófono? ¿Lo tenés? Bien. Diga. Y de los que eran atrás de verdad, ¿cuál percibí yo? ¿O fue todo adelante? Que eran atrás de verdad. Y tenías más o menos miti-miti. Y en ese miti-miti percibiste casi todo adelante. Porque también eso es para investigar. ¿Por qué yo fui todo adelante? Sí, ¿por qué crees que dije lo que dije? Claro, obviamente. Sí, es tremendo. Sí, obviamente. Y prepárate porque el año que viene no solamente te vas a hacer socia de AES y formar parte de la Student Section, sino que te vamos a someter a varios trials, María Paz. Estaba ahí indio también. Aparte responde con una seguridad. Adelante. Adelante un poco más arriba. Claro, atrás. había un par, me acuerdo que... Y todos estos dudas, mira, a ver, esperá, no sé. Dale, que estoy acá cansado. Sí. Y María Paz, ¿ya terminé? Sí. Muy bien. Indio quería preguntar. Pásale el micrófono, por favor. Gracias, María Paz. Tengo un par de dudas porque estoy, no sé, medio dormido, pero... en varios momentos hablaban de focalización del objeto sonoro. Al final, sí. Sí. Y después justo en un momento cuando Fede preguntó, resulta que era todo con auriculares. Pero este tema de focalización también lo hicieron con los parlantes alrededor. No, ese nos referíamos quizás al momento de captura, por el cual estamos siendo el sujeto de captura con el cual escuchamos. Las pruebas son solo con auriculares. Las pruebas son... El sistema fue únicamente para la respuesta de impulso binaural. Correcto. Sí. Entonces ahora viene, ahora entendí, digamos, Bien. media parte de lo que estaba pasando. Bien. Hicieron la calibración, escuché con el tema de la respuesta al impulso, el espectro, todo fenómeno, usando esos software pedorro que usan ustedes. Hicieron una corroboración perceptual de cómo estaba funcionando eso. O sea, yo la hice, sí. Sí. Y estaba focalizado todo, o sea, todo venía de donde debería venir. Sí. Perfecto. Ok. ¿Qué sería de dónde venía? La estimación subjetiva a decir, está adelante, está atrás. Eso. No, algo un poco más fino. A ver. Vos pensás cuando, qué sé yo, me llaman y me dicen, che, venite a mezclar. Y vamos al estudio, la cocinita de mi tía Aurelia. Te entiendo. Entonces, una de
sueño, yo te veo, te siento, y la pones en mono y Celine te canta acá de frente. Si eso no sucede, que suele pasar en estos estudios donde hay, digamos, una decorrelación importante con las reflexiones, no la tenés a Celine en el medio, está por ahí, está cantando, pero entre el estéreo y el mono no hay digamos, esa focalización concreta, puntual. Como el experimento no tenía una búsqueda sobre una directividad específica, nos concentramos en que la calibración sea el full front y el full back. ¿Se entiende lo que digo? O sea, sí, eso me quedó clarísimo. Bien. Lo que yo argumentaba, porque esto creo que habíamos charlado el tema de la simetría y eso. Sí, claro. De esto. El tema era ver si perceptualmente, ajeno a eso, la estabilidad de la imagen de todo el sistema completo se mantenía. Yo lo chequeé, auditivamente. Pero solamente from back, nada más. A mí me pasó, pero quizás me lo expliqué, o sea, supuse que era una cuestión más como por proximidad a los 4 parlantes del frente, en este caso, de esto, que no era un punto central, sino como un frente de onda amplio por delante. Ahí está, a eso iba. Sí. Ahí está. Sí. Ahí Y ahí entra, digamos, lo que encontré a posteriori, digamos, que me explicó un poco eso, digamos, del foco de la imagen. ¿Cómo estaba la coherencia cuando lo calibraron? Estaba bien. La coherencia, no, sí, eso sí. ¿La coherencia estaba bien? Sí, estaba bien. Sí, claro. Sí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No, me quedé pensando porque, lo digo en voz alta, por ahí tenés data que nos cuenta bien. En este paper que hablaba acerca del foco, proponían, digamos, y testeaban distintas escalas de ganancia, digamos, entre los parlantes, y que algunos arrojaban mejor focalización que otros. Eso. Como que aún calibrado el sistema, parecería que la regla, digamos, la escala de ganancia o de la regla de paneo podría mejorar o empeorar, digamos, la ubicación de la imagen fantasma en medio. Hace una pregunta igual. Un montón de cosas, pero me las voy a guardar para el paciente. ¿Hay alguna más? A mí me sirvió la definición de foco, digamos. Sí, ¿con qué criterio analítico eligieron las fuentes, aparte del ruido rosa, que me imagino que fue por una coherencia en todo el espectro? ¿Con qué criterios de análisis eligieron las fuentes que utilizaron para el experimento? Micrófono. Palabra hablada por algo, una situación cotidiana, digamos. El tacho, porque es algo que conocemos todos, digamos, alrededor, y bueno, no, el ancho de banda. Y bueno, tu llave es. ¿Por qué? Tu llave. Más que nada por la información de alta frecuencia que tenían. Más que nada eso. La condición temporal. Fue pensado en un momento que quizás podríamos hacer trials en los que se da una respuesta por cada estímulo, digamos, tacho, adelante, poshablada, atrás. Y eso quizás nos podría dar después otra variable de análisis de, bueno, estímulos conocidos, estímulos de solo alta frecuencia, baja frecuencia, y tener gráficos por separado. Pero cuestiones prácticas, inexperiencia, proceso de aprendizaje, reunimos todos en uno y eso. Había una idea también de trabajar temporalmente. En el tambor tenés banda ancha con una duración muy corta, no tenés rango dinámicos uno atrás del otro, son todos iguales, porque logramos con grabaciones del tambor, no golpes de tambor real. Y en cambio Winchams casero es básicamente todo lo contrario, no llega a ser periódico obviamente, pero es un sonido que tiene mucho rango dinámico y cambios espectrales dentro de ese rango, ¿no? Entonces la idea era trabajar con eso y después, bueno, se nos vino la en sí. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, hemos concluido. Muchas gracias. Seguimos en un rato, ahora les comentamos.